Cuando vamos a realizar cortes, siempre debemos hacerlo sobre una tabla de picar. Nunca debemos cortar sobre mesas, sobre platos, sobre nuestra mano. Jamás, porque podemos provocar un accidente, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar las tablas de picar según el tipo de ingrediente que vayamos a cortar. Ya sabemos las reglas de las tablas de colores, ¿no? Tenemos la tabla chocolate, que es para alimentos cocidos. La tabla blanca, que se utiliza para lácteos y panes. Tenemos la tabla verde, que se utiliza para vegetales y frutas. La tabla azul, que se utiliza para pescados y mariscos. La tabla roja, que se utiliza para carnes rojas. Y tenemos la tabla amarilla, que se utiliza para aves. En el día de hoy vamos a hacer cortes de vegetales, por lo que vamos a utilizar solamente la tabla verde. Antes de colocar nuestra tabla debemos tomar un pedazo de papel toalla y humedecerlo, colocarlo de esta forma bien estiradito, o si nuestra tabla tiene algún tipo de bordecito o relieve, la doblamos un poquito más. Esto evitará que la tabla se mueva a la hora de hacer los cortes, ya que al moverse podemos sufrir un accidente, se nos resbala el cuchillo, se nos resbala lo que estemos cortando y vamos a accidentarnos. Entonces, luego que tenemos el papel toalla húmedo, vamos a colocar la tabla de picar sobre el papel. Tenemos nuestra tabla lista ya con el papel debajo, no se nos mueve. Asegúrense de que la tabla no se mueva y que no baile, porque a veces ponen mucho papel o lo ponen achurrado de esta forma y no nos es funcional. Una vez que ya tengo esto listo, tengo mis vegetales por aquí previamente lavados y desinfectados. Y voy a proceder entonces a colocarme los guantes. Ya yo me lavé y desinfecté mis manos correctamente. Con el tema de los guantes es importante que ustedes traten de conseguir guantes que sean proporcional al tamaño de su mano. Si el guante es muy grande, se les puede ingresar líquidos, se les salen, son muy difíciles de manejar de esta manera, ¿no? Va a ser un poco más complicado realizar el trabajo. Y si el guante es muy pequeño, pues de igual manera se va a romper. Así que un guante pues que les quede bien para que ustedes puedan trabajar mejor, ¿no? Vamos entonces a comenzar a hacer los cortes. ¿Cómo hacemos nosotros los cortes? Si bien es cierto, los cortes tienen medida, y nosotros no vamos a medir esos cortes todo el tiempo, porque no terminaríamos nunca de hacer las preparaciones, ¿no? Entonces, al principio, cuando nosotros comenzamos, vamos a utilizar una regla. Yo les recomiendo que hagan los cortes con una regla, tomen la medida del corte y tomen ese corte de muestra. El corte que vamos a hacer es un aproximado, o los que vamos a estar haciendo son aproximados al tamaño. ¿Cómo vamos a saber ese tamaño? Tomando primero la muestra con una regla, con la medida correcta. Y luego, a partir de allí, ya nosotros teniendo esa imagen visual de ese corte, podemos practicar y podemos ir tratando de hacerlo lo más cercano posible a esa medida. De esa manera es que se trabaja, porque bien, como ya les dije, es imposible que nos aprendamos todos o que midamos todo con regla, ¿no? No que no nos aprendamos, sino que estemos midiendo con regla, porque eso no se va a poder, no terminaríamos nunca, ¿no? Entonces,
Para hacer la práctica inicial van a utilizar la regla con las medidas. Sacan sus muestras y a partir de esas muestras entonces ustedes van a practicar los cortes. Otra recomendación es que cada vez que ustedes hagan un corte, recuerden el nombre, repítanlo, utilicen el nombre correcto, el nombre técnico para que a ustedes se les quede esa palabra, ese nombre y más nunca se les olvide. Si ustedes no lo hacen, no lo practican, se les va a olvidar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primer corte. Yo voy a utilizar una zanahoria que ya la tengo pelada, ¿no? Que es el corte bastón, ¿no? Se puede hacer en zanahoria, se puede hacer en pepino, se puede hacer en papa, se puede hacer en cualquier vegetal y eso va a depender de la preparación que nosotros vamos a hacer. Muy típico el corte bastón en la papa, porque pues es el corte de la papa frita, ¿no? Y ya vimos que hay diferentes tamaños de bastón. Entonces, importante, cuando yo voy a cortar un vegetal que es cilíndrico, como una zanahoria, un pepino, un tomate o una cebolla, un vegetal que se ruede, que se pueda rodar en la tabla, debemos hacerle una base plana para evitar un deslizamiento y que el cuchillo se nos vaya y nos corte a la hora de hacer nuestros cortes o nuestras preparaciones. Como ya está pelada la zanahoria, yo trato de buscar el lado más plano que tiene ella y utilizarlo como base para que la zanahoria no se me mueva, ¿verdad? Entonces voy a cortarla a la mitad. Y bueno, calculando también el tamaño del corte bastón, que es el que voy a hacer. Aquí estaría muy pequeño, entonces ya yo el corte lo conozco perfectamente bien, entonces voy a cortar mi zanahoria primero, solamente el pedazo que voy a utilizar, ¿verdad? Ya tengo mi base aquí. Importante la posición de los dedos, la posición de la mano a la hora de hacer el corte, ¿verdad? Para prevenir que nos cortemos. Siempre la lámina del cuchillo debe estar pegada a el lomo de nuestros dedos y la punta de los dedos hacia adentro. Es un tipo de agarre que nosotros hacemos. Es un poco difícil al principio, pero no imposible, ¿ok? Esto es para proteger nuestros dedos, para que en cualquier tipo de resbalón que haya por allí no nos vayamos a cortar. Entonces agarramos la zanahoria y vamos a calcular también el grosor. Yo la voy a cortar por la mitad. Ya la tengo a la mitad y luego voy a calcular mis cortes de bastón. Es cierto que no me van a quedar todos del mismo tamaño, ¿verdad? Porque los vegetales tienen sus tamaños, tienen su forma. No nos van a quedar totalmente rectos, no nos van a quedar totalmente rectos, pues de un lado va a estar, fíjense, este ovalado porque esta parte, este sí me quedó un poquito alto. Quizás debí cortarle un poco más a esa parte de la zanahoria, ¿verdad? Pero es un corte aproximado. Si nosotros queremos hacer el corte totalmente recto, lo podemos hacer, ¿verdad? Con mucho cuidado, que nos quede todos los lados rectos, todos los lados iguales. Pero este sobrante que vamos a tener, fíjense, es merma. Esto representa merma. Esto nos cuesta a nosotros. Es por eso que si la preparación no requiere que el corte sea totalmente liso de todos los lados, entonces lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Es la forma natural del vegetal, así que no hay ningún problema con eso. Pero si requiere, entonces sí lo haríamos. ¿Qué hacemos nosotros con esto?
con esta merma la utilizamos para algún fondo, para alguna preparación que vayamos a hacer posteriormente y aprovechamos este producto porque esto no se desecha. ¿Okay? Y pues tratar de utilizarlo lo antes posible. Así que yo voy a acomodarlos para que queden ya todos los bastoncitos bien hechos de la manera más uniforme posible. Y luego entonces vamos a seguir con otro corte y lo vamos a ir colocando en un plato que tengo por aquí para luego que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Aquí ya tengo, bueno, vamos a cortar una más para tener suficiente, pues ya de aquí no me va a salir, pero tendríamos nuestro corte bastón de la zanahoria. Tenemos otro corte que es bastón, pero mucho más delgadito, más fino, que es el corte juliana. La juliana se puede hacer en una zanahoria, se puede hacer en un pepino, se puede hacer en una cebolla, ¿verdad? También se puede hacer en papas. Eso depende de la preparación que nosotros vayamos a hacer, de la receta que se esté preparando. Yo la voy a hacer con la zanahoria y también la voy a hacer con la cebolla para que ustedes vean cómo se hace la juliana. Como la juliana es mucho más delgadita, pues tiene el largo aproximadamente de un bastón, pero es más delgada, más fina. También se conoce como paja. Entonces, nosotros vamos a ir con mucho cuidado cortando nuestra juliana. Y cada vez que ustedes hagan este corte, es juliana, para que se aprendan el nombre, no que yo voy a cortar en tiritas, que no, nada de eso, corte juliana. Vamos a tomar de acá para que nos salgan más rectecitos y ya ustedes los puedan ver allí rectos. Son más delgaditos. Se utiliza para hacer ensaladas, para hacer algunas jardineras. Y como son pedazos bastante pequeños y delgaditos, yo recomiendo que se utilice para algún tipo de preparación que sea cocción bastante rápida. Que sea una cocción bastante rápida para que ellos no pierdan esa forma, el color y la textura que tiene la zanahoria. Y ahora vamos a proceder a cortar otro vegetal. En este caso tengo el pepino, vamos a cortar medallones y vamos a cortar cubos en macedonia y en mirepoix, ¿no? Que son cortes tipo cubo o dado que se utilizan mucho en la cocina. El pepino lo voy a utilizar con cáscara, tiene sus dos lados planos, pero como voy a cortar medallón, voy a tomar de esta manera y cortar con mucho cuidado una base para que pues ya el pepino no se me mueva y yo pueda cortar los medallones. Se hace muy delgadita de manera que el medallón se vea prácticamente completo, ¿no? Y el medallón yo le puedo dar el grosor que yo desee. Eso depende de la preparación que voy a hacer, ¿no? Si lo quiero más grueso, lo hago más grueso. Si lo quiero bien delgadito, lo hago bien delgadito. Este es el corte medallón. Lo voy a ir colocando por acá en el platico para luego que ustedes puedan ver cómo quedaron todos los cortes. Después de este corte medallón, entonces con el mismo pepino voy a cortar en macedonia y en mirepoix. El corte macedonia es un corte pues que es bastante grandecito, se utiliza como para algunas ensaladas, como por ejemplo la ensalada griega. Y el corte mirepoix es más pequeño, es como el corte que se utiliza por ejemplo para un arroz con pollo, ¿no? Ese es el mirepoix.
Entonces de aquí voy a sacar macedonia, voy a sacar aquí y tengo mi corte macedonia. Como les digo, es un corte cubo dado, pero el vegetal tiene su forma, ¿verdad? Entonces, si se me exige en mi lugar de trabajo que lo haga, pues se haría de la manera más cercana posible o más lisa, más plana, ¿no? Pero pues realmente nosotros no vamos a desperdiciar y tenemos nuestro corte en macedonia, ¿no? Y también podemos sacar entonces el mirepoix, que es un corte también en un cubo, pero más pequeño. Por ejemplo, para el mirepoix yo voy a tratar de bajarle un poquito aquí, con mucho cuidado, para sacar el mirepoix y entonces que me quede el tamaño más acorde, más cercano, más proporcional y un poco más, lados un poco más lisos. Y hago mi corte en mirepoix, ¿verdad? Vamos a colocarla por acá. Bien, aquí tenemos una cebolla. La cebolla se puede cortar en brunoise, se puede cortar en juliana, se puede cortar en medallón inclusive. Es importante que cuando vamos a cortar la cebolla escojamos la técnica. Hay una técnica que se utiliza específicamente para cortar cebolla que se llama ciselado de cebolla. ¿Cómo vamos a hacer el ciselado? Para sacar cubos de la cebolla, vamos a pelar nuestra cebolla. Fíjense que yo solamente corté un poco arriba, esta parte no la toco. Es importante que quede la cebolla con este pedúnculo, ¿no? Que es la parte en donde se unen todas esas capas que tiene la cebolla, ¿no? Ya esta cebolla está lavada y desinfectada previamente. Okay. Vamos a colocar la basura a un lado. Siempre cuando trabajamos debemos hacerlo lo más ordenado posible, tener a un lado nuestro envase para colocar la basura o tener el basurero pues cerca, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la cebolla con el pedúnculo. Esta parte de aquí se la voy a cortar, estoy agarrando bastante duro porque no quiero que la cebolla se me mueva, ¿no? Vamos a cortar esa parte y la voy a colocar de esta manera para cortarla por la mitad. Debe quedar pedúnculo de ambos lados de la cebolla. En ambas mitades debe quedar el pedúnculo. ¿En qué nos va a ayudar este pedúnculo? En mantener las capas de la cebolla unidas para hacer nuestro ciselado. El ciselado, como les dije, es más que todo para hacer cortes brunoise, cubos de la cebolla. Entonces tenemos nuestra cebolla, ¿no? Vamos a colocar nuestras manos con mucho cuidado, agarramos el cuchillo y vamos a darle el grosor que nosotros queremos más o menos de ese cubo o ese brunoise que vamos a hacer. En realidad, bueno, pues voy a hacer brunoise. Voy a cortar de manera transversal la cebolla con mucho cuidado de no cortarme y no debo llegar hasta el extremo, hasta el pedúnculo. Debo dejarlo pues como a un cuarto aproximadamente y ya esta parte puedo colocar mi mano así. Esta cebolla no es muy grande, pero de pronto si es una grande tendrían que hacer 3 o 4 cortes más, eso depende, ¿no? Pero pues como ya está muy arriba, entonces coloco mi mano de esta manera y con mucho cuidado hago el corte. Luego que tengo esos cortes transversales en la cebolla, voy a hacer cortes oblicuos en la dirección de las líneas que tienen las capas de la cebolla.
y le voy a dar el grosor del corte que yo quiero. En este caso yo voy a hacer brunoise, así que voy a darle grosor de un brunoise. Esta es la manera correcta de hacer la técnica de ciselado de cebolla. Siempre salen unos pedacitos por ahí que al final uno eso no lo bota, uno lo utiliza, después lo utiliza. Pero entonces aquí vamos a proceder entonces a cortar nuestras brunoise, y como quiero pequeñitos, las quiero bastante pequeñas, entonces hago entonces los cortes de manera vertical y obtengo mis cubos de tamaño brunoise de la cebolla. Vamos a colocarlos por aquí en el plato, ¿no? Y ya pues los otros pedacitos que se salen los vamos entonces al final pues a incorporarlos allí. Si no están muy grandes, si están muy grandes, tratamos entonces de cortar lo que quede parejo con los demás cortes que hicimos. Ahora sí, yo le voy a quitar el pedúnculo porque voy a hacer cortes en juliana de la cebolla. Antes de esto quiero aprovechar que tengo la cebolla cortada por la mitad para hacerles el medio medallón, que le puedo dar el grosor que yo quiera y puedo cortarlo en tomate, en pepino, en un zucchini, en el vegetal que yo quiera. Fíjense cómo yo he cortado el medio medallón. Corto en dirección contraria a las líneas que tienen las capas de la cebolla. Fíjense cómo se ve este corte. Miren cómo están las líneas, las vetas. ¿Ven? Esto es un medio medallón de cebolla. Esto no es una juliana. Ahora les voy a enseñar la juliana. Lo digo porque veo mucho que me cometen el error y cortan la cebolla de esta forma para sacar juliana. Eso no es una juliana. Ahora sí le voy a quitar el pedúnculo y la voy a cortar por la mitad porque no la voy a utilizar toda para sacar mis julianas. Las julianas se sacan o se hace el corte siguiendo las líneas que tiene la cebolla, en la dirección de las líneas de la cebolla. Vamos a hacer las julianas para que ustedes vean cómo que. La juliana puede ser del grosor que nosotros queramos. Eso depende de la preparación que vayamos a hacer, ¿verdad? Y esto es un corte juliana. Esto es un corte juliana. Fíjense que es totalmente diferente al medio medallón. Es totalmente diferente. Medio medallón y esto es juliana. La juliana en la cebolla, vuelvo y repito, se hace siguiendo las líneas que tienen las capas de la cebolla, ¿no?